De nuevo va a ser una mesa dialogada que va a moderar, como decíamos, David, y de la que vais a disfrutar mucho. Bueno, pues mientras comenzamos la mesa, hacer un pequeño resumen, por si acaso no conocéis las organizaciones o las empresas o clubes donde están los miembros de la mesa. Por un lado tenemos a NACSport, una empresa que tiene un software de etiquetado subjetivo, lo que los analistas le reportan al entrenador. Después, donde todos miramos los resultados los sábados y domingos, que está BeSoccer, que ha metido un software de inteligencia artificial, estamos hablando del dato, tú le preguntas los últimos goles de Messi, te los va a decir, o los delanteros entre 20 y 25 de la Liga Argentina. Por supuesto, tenemos a la Liga, gran democratizadora de datos, Stats Perform con Chechu como gran proveedor de datos de la Liga, y también tenemos a como colaborador a uno de los grandes monstruos de los fabricantes de GPS, como es Alan Belden de Catapult. La primera pregunta que quería enunciar, y espero no dejarme a nadie, y por supuesto tenemos a una gran colaborador con dos áreas de scouting, de la empresa Madrivel y DribLab, como está Ramiro, que nos va a dar un poco un grupo muy heterogéneo y va a responder a las preguntas que les iremos enunciando desde su punto de vista. La primera que quería lanzar al aire sería que a la hora de tomar decisiones, ya sea dentro de un club, de tu empresa, si tienes en cuenta los datos y la tecnología que te puede dar el Big Data y qué uso tiene este tipo de información o de tecnologías en tu día a día. ¿Comenzamos por DribLab? ¿Comenzamos por nosotros? Bueno, sí. Pues bueno, básicamente os cuento un poco qué hace DribLab y bueno, nosotros hacemos estadística avanzada principalmente para identificación de talento. Entonces, nosotros nacimos exactamente para usar la estadística y los datos con el objetivo de optimizar un poco el mercado nos centramos en el mercado de transferencias, ¿no? en el mercado de fichajes. Entonces, bueno, nosotros somos una startup aquí de Madrid, llevamos unos cuantos años en el que trabajamos con clubes y bueno, nuestro objetivo al fin y al cabo es hacer llevar a todos los clubes de fútbol, ¿no? Todas las herramientas y todo el poder que nos pueden dar los datos, ¿no? Intentamos crear una herramienta integral, ¿no? Que ayude a los clubes a encontrar jugadores en mercados que ellos no pueden scoutear, ¿no? Por lo que decía, lo contaba Monchi antes, ¿no? No tienen el poder de mirar todos los jugadores profesionales que pueden ser potencialmente útiles para su club. Y bueno, identificar también, comparación de jugadores. Nosotros medimos el rendimiento de los jugadores y bueno, básicamente todas esas facetas que los datos te pueden aportar. Y bueno, aparte de eso, juntarla con la experiencia que ya tienen los clubes, ¿no? Y crear un poco una herramienta mixta entre vídeo y datos que ayude a los clubes a fichar de forma óptima. Sí. ¿Qué punto de vista tiene la Liga en el día a día, Silvestre? Pues bueno, la posición de la Liga en esta industria, porque estamos hablando de una nueva industria que se está creando, que es la industria del análisis de los datos en el fútbol, es ser una posición de facilitadores, realmente. Lo que hemos conseguido desde la Liga con el proyecto Media Coach, que es democratizar el acceso a los datos para todos los clubes, para que gente como vosotros, que muchos de vosotros ya sé que habéis estado en la Liga viendo un poquito el conjunto de herramientas que supone Media Coach, para que la industria dentro de los clubes pueda analizar los datos en detalle. Nosotros proveemos muchos servicios con datos contextualizados y democráticos, es decir, que todos los clubes pueden acceder a toda la información de toda la Liga y después, con vuestro talento y con vuestras capacidades, todos esos datos que ponemos a disposición, muchos de ellos ya contextualizados, que los podáis analizar y aportéis valor a los entornos deportivos. Esa es realmente la posición en este momento de la Liga, es esa, facilitar que gente como vosotros podáis analizar los datos y aportar valor. Y Frank, desde el punto de vista de NAC, a la hora de mejorar vuestro producto o peticiones que os hacen los analistas en el día a día, ¿cuál es vuestra experiencia en este área? Bueno, nuestro origen empieza sobre todo en la necesidad del entrenador en ir al vídeo, ¿no? El utilizar el vídeo de una forma ágil y
y de una forma muy sencilla. A partir de ahí, al principio yo creo que la gente no pensaba en cuántas veces pasa esto, cuántas veces pasa lo otro, sino al principio todo iba enfocado a quiero ver cuándo pasa esto y quiero verlo rápido, no tengo que estar yendo para adelante, para atrás de los vídeos. Nos acordamos de esos vídeos que trabajábamos muchos de hace mucho tiempo a nivel analógico, yéndolo para atrás y para adelante. Y de ese principio en el que empezamos solamente viendo el vídeo, yo creo que ya a partir de ahí así fue, ha ido esta ola de datos y la gente lo que ya quiere ver no solamente ir al vídeo, sino cuántas veces ha sucedido y vamos a empezar a analizar a partir de aquí. Las herramientas que teníamos en el programa al principio iban más dirigidas hacia esa edición del vídeo, hacia ese trabajo con el vídeo, el poder conseguir un momento rápido como un etiquetado, como decías antes, subjetivo, que creo que es al final a lo que llegamos todos, ¿no? Porque nos pueden dar muchos datos, pero los datos tienen que ser analizados por un entrenador y en cada cuerpo técnico pues, o con cada grupo de jugadores un dato te varía totalmente lo que significa o lo que podrás hacer con ese dato. Actualmente en Aquesport, pues viendo esta ola, tenemos una persona dedicada simplemente, lo hemos puesto desde el año pasado, a empezar a importar todos los datos, que aquellos proveedores de datos sean primero en una versión abierta, que ellos los puedan exportar, porque no es que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que todos los clientes que tenemos, pues oye, pues podemos importar de Boy Scout, podemos importar de Opta, podemos importar de Instat, podemos traer los datos de aquí, porque yo así, con mis propios datos, que hago mi etiquetado, pues puedo comparar, registrar, incluso te preguntan, a mí me viene toda esta montaña de datos. Lo que queremos es solamente optimizar qué datos son los que quiero analizar, porque son los realmente importantes, y aquellos datos que ahora mismo para este análisis no me interesan, pues poderlos dejar a un lado, ¿no? Bien, nos hemos puesto en el lado de los entrenadores, que es lo que hemos hecho desde el día 1, e intentamos darles esas herramientas para que ese filtrado de datos, para que puedan trabajar sus datos y los datos de los proveedores y conjuntarlo todo y que les sea mucho más sencillo, con lo cual el dato ahora es el eje sobre el que gira el vídeo, al revés, yo creo que antes era al revés. Por alusiones saltamos ahora a Chechu porque herramientas interconectadas son servicios profesionales a nivel de datos y Nakesport, empresa software utilizado por, me atrevería, entre un 75 y un 80 y un 90 de los clubes de la liga, consume datos o feeds generados por Opta. ¿Qué nos puedes decir de ese sistema de datos o de herramientas de última generación como Provision? Bueno, buenos días. Nosotros ahora que somos Stats Perform, somos como un río grande que empezó con diversos afluentes pequeños que se fue fusionando para llegar a esta empresa de datos, ¿no? La marca más conocida nuestra es Opta. Y llevamos ya prácticamente 20 años produciendo datos. Nuestra idea original es producir los datos de calidad, la mayor calidad posible. Por aquí hay gente que está en el otro lado que se dedica a recoger los datos, un análisis de los datos a posteriori para tener una fiabilidad al máximo. Ese ha sido nuestro objetivo primero, del mayor número de datos con balón, que es los que recogemos nosotros, ahora con estas también el tracking de físico, del mayor número de ligas y de jugadores a lo largo de todas las competiciones de fútbol, ¿no? A partir de ahí, la evolución lógica, y este foro es un ejemplo claro, empieza la necesidad de interpretar esos datos, de tener herramientas. Se desarrollan dentro de la empresa diversas partes, como OptaPro, que contamos ya con programas para analizar esos datos. Siempre al final nos hemos encontrado con el problema que se está avanzando un poco aquí, y esto es fruto de ello también, que luego encontrar gente formada para analizar esos datos, ¿no? Que vengan tanto desde estadísticos hasta personas conocedoras del fútbol, lo que sea, pero la realidad es que ahora mismo datos hay a mansalva, y nosotros ahora también se está intentando aplicar la inteligencia artificial, el machine learning, todo para conseguir los mejores datos y el mejor análisis en tiempo real, que ya es lo que se solicita y tal. Pero todavía queda esta fase de analistas, de formar analistas que realmente interpreten esos datos. Y hablando de datos, Manuel Agustín nos podrá hablar de Bisoccer, porque ya no solo es una aplicación de resultados, sino que cada vez tiene más pestañas, datos de jugadores comparables, y podrá contarnos un poco el uso del Big Data y hacia dónde va su producto. Pues nosotros principalmente cuando empezamos cuando yo empecé con el proyecto, lo que vimos es que había una carencia muy importante de datos, sobre todo lo que era en el fútbol amateur en un principio.
Entonces vimos que sí que siempre se ha trabajado muy bien lo que es la profundidad del dato a nivel vertical, es decir, pues lo que comentaba un poco antes Monchi, que de un partido se llegan a tener hasta 7 millones de datos. Pero a nivel horizontal, pues es verdad que no se trabajaba mucho. Entonces, pues no tenía la mejor información de tercera división o de divisiones regionales. Entonces fue un poco como vimos la oportunidad de posicionarnos como un player importante dentro de lo que es la industria de las aplicaciones deportivas. Y entonces lo que hicimos fue empezar a cubrir ese fútbol amateur, sabiendo que siempre, casi todos los aficionados tienen un club principal, que suele ser un club de primer nivel, y después tienen un club secundario, que es el club de su zona geográfica. Entonces, desde esa premisa, pues empezamos a construir lo que era una base de datos, y la verdad que nos fue bastante bien y fuimos creciendo. Y ya lo que sí me fui dando cuenta era lo importante que eran los datos o la base de datos, y que en torno a una base de datos sí que realmente se podría crear una empresa realmente potente. Entonces lo que hicimos es, nuestro principal objetivo siempre es hacer la base de datos. Bueno, ahora mismo somos seguramente la mayor base de datos del mundo del fútbol. Entonces lo que tratamos simplemente es de tener una base de datos lo más completa posible, y sobre ella vamos generando servicios y productos que puedan ser útiles tanto para aficionados como para profesionales del fútbol. Entonces sí que ahí ya nos estamos metiendo en ramas como la inteligencia artificial o en este tipo de tecnologías nuevas que vienen, sobre todo para poder dar cobertura tanto a usuarios a través de la aplicación como a los profesionales del fútbol a través de servicios más específicos, que son como pequeñas spin-offs que están saliendo dentro de lo que es el propio grupo B-Soccer, que sería lo que estaríamos ahora trabajando mucho más con tecnología Big Data. Para los que no los conozcáis, están haciendo una iniciativa similar a lo que sería Movistar Aura, Amazon Alexa, el Siri, que tú le haces preguntas y te responde en base a su base de datos histórica. Por cerrar esta primera pregunta, desde el punto de vista de Sport Science, de gestión del rendimiento físico, Alan, en Catapult, ¿cuál es tu experiencia con este tipo de tecnología? Claro que sí, David. Bueno, pues como muchos de ustedes saben, Catapult es una herramienta más enfocada al tema físico, aunque en los últimos años también Catapult, al ser la misión de la empresa, mejorar el rendimiento en todos los aspectos, tanto de los equipos como de los deportistas, pues se ha enfocado no solamente en tema físico, pero también ahora tenemos una plataforma de manejo de atletas, de todo el tema de performance, que se llama AMS, en la que uno puede cruzar tanto el dato físico como el dato médico, el dato de lesiones, etcétera, ¿no? Hace un momento hablaba Monchi del tema de que puede haber una lesión por los zapatos que tenía o la superficie donde están entrenando. La idea es que en este sistema se puedan analizar todas esas variables, tema de wellness, de RPE, y donde en un mismo sistema se puedan analizar un equipo todos los datos de rendimiento, todo el Big Data que los equipos están recibiendo. De igual manera, Catapult ahora también tiene un sistema de video que se llama Vision, y bueno, para mejorar el tema de rendimiento siempre hay que dar un contexto tanto al tema físico y con una herramienta de video que se pueda analizar más lo técnico y lo táctico, ¿no? Y pues bueno, la herramienta principal con la que hemos trabajado también pues ya durante muchos años, que es el software de OpenField, que es el software específico para analizar los datos físicos de rendimiento de los equipos, ¿no? Vale. Lógicamente, Catapult, como gigante, tiene soporte de vídeo más área de GPS a nivel de equipos. Deciros que usan Catapult el Alavés, la Real Sociedad, el Real Madrid y el Levante. Bueno, van cambiando, pero en algún momento lo han usado o lo siguen usando. Vamos a cambiar un poco a ver indicadores o métricas. Cristian, a nivel día a día en vuestro scouting, ¿qué métricas consideras interesantes o qué indicadores? Por ejemplo, para un entrenador base, lo que siempre le pregunta al analista de media coach son los pases previos a un disparo. ¿Qué podría aportar DribLab o qué métricas propias de rendimiento o a la hora global una contribución ofensiva de cara a un scouting de jugadores? A ver, la realidad es que eso depende mucho de la posición del jugador, ¿no? Sí. Entonces la idea es medir a los jugadores
dependiendo de en qué posición juegan en el campo, y a partir de ahí unas métricas u otras van a tener más valor o no. Entonces, quiero decir, a un central no tiene mucho sentido medir cuántos centros hace, porque no va a hacer ningún centro, ¿no? Es una métrica más para laterales, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el modelo que nosotros hemos creado identifica las estadísticas más importantes en las que participa un jugador dependiendo de su posición. Y bueno, una de ellas que es, bueno, es un poquito la esencia de lo que viene a ser un resultado del partido, es la estadística que nosotros generamos a partir de los datos que nos acercan compañías como Opta, que representa a Chechu, que es el de goles esperados, ¿no? Que bueno, básicamente la estadística, como muchos sabéis, de goles esperados viene a contarnos cuál es la probabilidad de que un disparo acabe siendo gol, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos medir un poco cómo de bien ha jugado un equipo, ¿no? Esto que es un poco subjetivo y que ahora se ha vuelto de moda, ¿no? Por el fichaje del nuevo entrenador de Barcelona, pues viene a medir un poco de forma objetiva cómo de importante, cómo de bueno ha sido el de una jugada o el disparo de un jugador, basado en todo el histórico de tiros que tenemos, que se remonta a los últimos 10 años de fútbol profesional. Las empresas como Opta cada vez van cubriendo más ligas, ¿no? Y más países, entonces se va retroalimentando y este algoritmo va siendo cada vez mejor, ¿no? Va acertando más, y bueno, básicamente vemos partidos como por ejemplo a ver si se me ocurre uno, ayer el Manchester United, que perdió, ¿no? 0-2, ves que en ocasiones ellos no estuvieron tan por debajo de su rival, que fue el Burnley, pero bueno, al fin y al cabo quien convirtió las ocasiones es el Burnley, ¿no? Entonces los clubes lo que tienen que ir es sobre todo a generar más opciones y mejores opciones, y bueno, esa es la forma en la que lo medimos nosotros, ¿no? Con la estadística de goles esperados. Sin duda los goles esperados están ganando peso en el día a día. Leí ayer por redes que Frank Lampard siquiera los mencionó, no para bien, en una entrevista, pero bueno, ya que entrenadores de primer nivel los mencionen, es un plus. Y con respecto a los goles esperados, mi opinión es que a la larga, si generas o si tienes goles esperados, los vas a acabar marcando. Casos hay muchos, el año pasado el Valencia de Marcelino en Navidades, Benzema, sobre el que yo hice un artículo que no generaba goles, pero este año le están entrando. Por lo tanto, en los goles esperados, que es medir la calidad de los disparos, lo que más influye es generar los XG. No matemos al delantero por una mala racha, porque a la larga, en nivel élite, un delantero va a convertir los goles que se esperan. A nivel liga institucional, indicadores que podáis manejar en el día a día, pinchazos de audiencias. Yo quería dar aquí dos mensajes principales, ¿no? Pues estamos ante una audiencia que sois muchos estudiantes y analistas, etcétera. Entonces, yo tengo una buena y una mala noticia, ¿vale? La buena es que estamos, no diría una revolución, pero sí en una evolución muy importante del mundo del eventing, ¿vale? Hasta ahora el mundo del eventing se basa en la información que proporciona StatPerform sobre el eventing activo, de las veces que hay actividad en el campo, ¿no? Llegan nuevos modelos, nuevos análisis que nos van a permitir, ya sabéis que las dos fuentes principales de datos, aparte del vídeo, que es donde contrasto y veo las cosas, es el eventing y el tracking. El tracking de jugadores ahora mismo se está utilizando básicamente para el rendimiento físico. Toda la industria está buscando esa relación, que es incluir los movimientos de los jugadores para mejorar el eventing. Para mejorar el eventing. Estamos hablando de que a través de técnicas que estáis estudiando vamos a poder, pues, definir, mejorar el pase. Es algo que ya se habla mucho, el pase bajo presión. ¿Qué es un pase bajo presión? Cuando yo doy un pase, ¿sobre cuántos jugadores pasa? Es decir, cuando no tengo el balón, cuando hago un desmarque de apoyo, un desmarque de ruptura, todos ese tipo de eventos
vamos a ser capaces de automatizarlos y de entregarlos a los clubes y a la industria para que podáis hacer análisis con ellos. Yo vengo del mundo del análisis de datos, trabajé como principal consultant de Data Warehouse y Data Mining, que es como se llamaba antes el Business Intelligence hace unos cuantos años en Pricewaterhouse. Después estuve en MicroStrategy, que es una empresa que tiene unas herramientas de análisis de información bastante potentes. Estuve trabajando mucho en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo del retailing, y de la banca, donde el data mining, el análisis de información y la inteligencia artificial lleva muchos años trabajando. El mundo del fútbol está empezando y esa es la buena noticia, que estamos ante un proceso de evolución donde vuestra participación va a ser muy importante. La buena noticia para mí en cuanto a este tema del análisis de datos es que en el mundo del fútbol este análisis de datos complejos es tremendamente complejo el sacar de ahí verdades para transmitírselas a los equipos técnicos y a los entrenadores. Es complejo, ¿eh? Nosotros en la Liga ya hemos hecho nuestros pinitos, hemos aplicado técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, para definir los mejores jugadores de la Liga. ¿Cómo defines qué es un buen jugador, ¿no? Poníamos, al entrenar los modelos estadísticos nos salía, pues claro, en el mundo de la banca los datos son ingentes, en el mundo de las telcos también, en el mundo del fútbol no. Hay gente que entrena modelos estadísticos con 30 partidos, en vez de con millones de partidos. Entonces, ahí te salían cosas como que una tarjeta roja era algo positivo, porque el equipo había ganado el partido, ¿no? Entonces, digamos, buena noticia, hay ingente trabajo dentro del análisis de información, porque van a aparecer nuevos modelos de eventos. Mala o buena noticia, porque es una oportunidad para los que seáis buenos en el análisis de información, que aplicando vuestro conocimiento vais a poder ser capaces de esa complejidad que tiene el fútbol, porque al final un gol o un centímetro te cambia un partido, para que podáis aportar valor analizando la información con lo que estáis estudiando. Sobre esto un inciso, porque ya hablando de futuro no podemos quedarnos solo en el tracking ni el eventing, sino en mezclar el tracking con computer vision, que es lo que está haciendo por la gente del Hub en Barcelona, que es las orientaciones corporales y darle una capa más. Por lo tanto, la complejidad todavía aumenta más. Y ahora, Frank, con respecto a vuestra experiencia de usuario o mejoras, que hemos visto que en los últimos lanzamientos ya se tienen interacción con redes sociales desde vuestro producto o mapas de calor al estilo Opta, ¿cuáles son los indicadores propios o lo que más os demandan en el día a día? Súper complicado, ¿no? Porque al final yo creo que es de lo que vivimos, que es la subjetividad de lo que quiere cada uno específicamente. Yo creo que hay grandes empresas en la industria que proveen una serie de datos y lo que nos piden los clientes un poco es crearse su propia tabla para crear sus propios datos, ¿no? Todavía siempre recordaré discusiones entre dos entrenadores de primera división en que era un balón perdido y que no, porque unos tienen una opinión. Para mí el balón perdido es cuando lo pierdo en cierta zona del campo o en cierta situación que me genera una desventaja y me crea un problema, y otro simplemente si lo pierdo es porque perdí el control y no pasa mal, ¿no? Entonces, al final es el entrenador el que quiere ver esas pérdidas de balón, y a lo mejor las pérdidas de balón que tomas desde un dato de fuera son todas pérdidas de balón, pero para ese entrenador, con ese equipo y en esa situación en concreto, tienen más significancias unas que otras, y estas las quiero y estas no. O sea, yo vuelvo a decir que gracias a esa subjetividad, NAC Sport sigue vivo y esperemos que siga vivo durante mucho tiempo, que el día que esta inteligencia artificial, y digamos, no, en la cabeza de Quique Setién, ¿no? Que ahora estamos ¿qué es un balón perdido? Y como ese programa ya lo sepa, entonces ya nosotros morimos, por lo menos en niveles profesionales. Pero mientras eso no ocurra, pues siempre intentaremos, que esperemos que tarde mucho, siempre la subjetividad de cada uno de los cuerpos técnicos buscarán lo que ellos necesiten. Y ahí tienes de miles de variables, de finalizaciones, de ataque, de defensa, de salidas de balón, de entradas de balón, y cada uno le da la importancia a su aspecto concreto. Manuel, desde Bisoccer, a nivel ofrecer servicios de API, ¿en qué os consideráis diferenciales? Está claro que en la profundidad y en categorías más modestas y en cobertura de ligas, pero ¿cuál es vuestra? Sí, bueno, yo aquí sí que es verdad que tengo una opinión que es un poco
va un poco contraria a lo que se está hablando, sino porque nosotros que ahí siempre hemos pensado que, por ejemplo, para saber que Mbappé o Hazard son buenos jugadores, creemos que no hace falta ese análisis o ese venting o ese tipo de cosas, porque al final son cosas que han sido sometidas a la sabiduría global. Al final no hace falta a una dirección deportiva decirle que estos jugadores de primer nivel son buenos. Entonces sí que es verdad que nos enzarzamos en intentar crear un indicador o determinados indicadores que se pudiesen comparar de manera global, es decir, que se pudiese comparar el rendimiento de un jugador de primera división con el rendimiento de un jugador de segunda división B o con el rendimiento de un jugador de segunda división de Hungría. Entonces, digamos, este rating, que se puede mirar de diferentes maneras, se puede ver como rating global o rating en fase ofensiva, fase defensiva o fase colaborativa, lo que sí que nos permite es poder comparar esos jugadores en qué percentil con respecto a su edad y su posición están. Entonces te puede permitir saber que a lo mejor hay un jugador en la segunda división húngara que a lo mejor tiene un percentil muy elevado y entonces al final de esa manera puede ahorrar a un director deportivo o a cualquier personal de scouting pues el no tener que visionar muchísimos partidos o intentar resumir pues hojas y hojas de un informe de análisis de venting. Entonces es verdad que nosotros creemos que el camino está o el hueco de cara a un futuro está un poco ahí y sobre todo porque al final por los casos prácticos y por lo que hemos trabajado al final es donde realmente se consigue la ventaja competitiva. Porque es verdad que al final que los jugadores de primer nivel casi es muy difícil llegar a sacar de ahí realmente una ventaja con respecto a tus contrincantes. Entonces es un poco hacia donde nosotros estamos enfocando esta problemática de temas de indicadores estadísticos. Interesante tu punto de vista, un poco diferente a lo que se viene comentando, pero sí que lógicamente para decir que los 2 o 3 mejores jugadores pues están ahí donde están, no hace falta mucho de venting. La clave es distinguir o buscar a ese perfil de la Liga Húngara que te salga por un precio muy asequible. Con respecto a Stats Perform, ¿algún indicador o cuál es vuestra experiencia de uso a nivel consumidor, lo que os demandan, de métricas que os faltan? Bueno, la verdad es que todo lo que se ha dicho es muy interesante y todo es cierto. O sea, la realidad es que nosotros tenemos una parte muy importante de nuestro negocio, aunque no hemos venido aquí a hablar de negocio, que está enfocada a los medios de comunicación y otra parte al fútbol profesional. Es muy distinto en el caso de los medios de comunicación, pues por ejemplo, la semana pasada los 1000 pases del Barça, ¿no? Eso ha sido toda la semana un bombardeo continuo, buscar datos, precedentes, no sé qué, no sé cuántos. Nadie, o sea, es como esto de mirar el dedo y no mirar tal, ¿no? O sea, realmente el partido fue el que fue, con perdón, Raúl, pero dio ese dato y ese dato pues marcó la actualidad periodística de la semana, que bueno, para nosotros, pues, porque vamos a decir que estuvo mal, estuvo bien, ¿no? Pero bueno, luego está la parte, digamos, profesional que tiene otra visión, pues, muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, aquí se habla de inteligencia artificial, de tal, es verdad que va a entrar, sin ninguna duda. Nosotros ya tenemos prototipos, sobre todo en baloncesto, muy, muy desarrollados. Pero, al final, por ejemplo, esa inteligencia artificial está también condicionada por el hombre. Recuerdo perfectamente en el año 2003 con Rafa Benítez, que seguro ha salido aquí, que teníamos nuestros datos que eran mucho más básicos y tal, y estaba obsesionado con la segunda jugada, ¿no? Una cosa que nosotros no cogíamos, que incluso ahora cuesta coger y tal, pero él ya estaba obsesionado con tener eso y tal, no sé qué. Entonces, la inteligencia artificial está ahí y sobre todo nos ahorrará tiempo, nos dará recursos y es importantísima, pero el valor humano de ver el fútbol y el análisis es fundamental. ¿Por qué? Porque también, como se ha insinuado aquí, al final, aquí quizá todos seamos pro estadísticas, pero hay también mucho antiestadística. No sé, lo de Lampard lo desconozco, pero vamos, todavía dentro del fútbol y demás, y es lógico. ¿Por qué? Porque es muy fácil encontrar un partido, una situación que desmienta la estadística. Eso es sencillísimo, porque es verdad que la estadística dentro del fútbol o del deporte explica tendencias, explica cómo juega un equipo o cómo tal, no explica un partido. Un partido lo explica a veces. Los 1000 pases del Barça explican ese partido, no, ni del House. Entonces, bueno, y es verdad, como dice el compañero, que también hay que ir a otro nicho. Hay un nicho
no es del todo cierto que todos los jugadores de élite estén tan fotografiados, pero es verdad que por debajo hay una necesidad y el 90% de los clubes tienen que fichar en un mercado y tener los datos de la segunda brasileña tiene muchísimo valor, por ejemplo, para equipos de segunda división o incluso equipos de primera. Estamos viendo, por ejemplo, el Real Madrid, que cada vez ficha jugadores que la mayoría ni nos suenan. O sea, eso está claro que ha habido ahí un scouting o lo que sea. O sea, que tener datos a cualquier nivel es valiosísimo. Sí, sin duda, bueno, los mercados del Madrid recientemente están yendo hacia captar futuro talento porque no pueden competir contra equipos como el Manchester City o el PSG con fondos ilimitados y más con controles de gasto internos. Si hablamos de datos y de lo más complejo que existe en este tipo, son los datos físicos, todas esas portadas que vemos de hemos corrido poco, hemos corrido mucho o velocidades punta, que los preparadores físicos, con algunos que yo hablo, la desechan. Con este punto, ¿qué métricas o qué tipo de datos son los que trabajas en el día a día, Alan? Claro, no, pues como dices, son temas físicos, hay un montón de datos. Una de las ventajas del sistema de OpenField es que uno puede crear sus datos a la medida específicos para el club, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, no solamente es lo que se ve en la literatura, lo que se ve que otros equipos estén haciendo, pero lo que un preparador físico quiere hacer específico para un jugador o para ese equipo o para su entrenador, ¿no? Si nos vamos a las últimas actualizaciones que había en el sistema, por ejemplo, hace unas semanas se agregó el tema de los máximos intervalos para poder ver, ya sea en 1 minuto, en 3 minutos o en 5 minutos, cuál ha sido la máxima intensidad del jugador, ya sea en distancia total recorrida o en player load, que es una otra métrica que detecta la carga en base a acelerometría y no en base a datos posicionales. Pero bueno, todo el tiempo se está revisando la literatura, se está revisando lo que piden los clubes, actualizando el sistema. Quizás un ejemplo más concreto que les pudiera interesar, hace un par de años se agregó al sistema la posibilidad de tener 2 bandas de velocidades, ¿no? Las típicas bandas que son fijas, por encima, cuánto corrió el jugador por encima de 18%, de 18 km por hora, de 24 km por hora o de 27 km por hora, que algunos equipos le llaman sprint, y evolucionó a que algunos equipos querían ver cada jugador en base a su porcentaje de velocidad máxima, ¿no? Entonces, para un jugador que su máxima es 35, su 90%, no sé exactamente, pero va a ser alrededor de 32, ¿no? Y para el jugador que su máxima es 30, pues su 90% va a ser 27. Entonces, en este caso, se analiza a los 2 jugadores de la misma manera y a través de tener este set 2 de velocidades, podemos detectar en base al porcentaje de sus máximos cuánto es que está realizando el jugador, ¿no? Y ya para terminar este ejemplo, se ha detectado que una de las correlaciones más altas en el tema de lesiones es el número de sprints, justamente en eso, ¿no? Cuántas veces realiza el jugador sprints alrededor de 85-90% de su máximo y bueno, a través de esto se le permite a los analistas poder hacer este tipo de análisis. Y volviendo un poco a la primera pregunta, luego poder ver en video esos esfuerzos a altas intensidades, cómo los está haciendo, también para luego poder entrenarlos. Perfecto, Alan, muchas gracias. Con respecto un poco al futuro, a cómo podríamos ver o hacia dónde está evolucionando todas las técnicas y toda la tecnología, me gustaría hacer un poco de que realicemos una previsión de todas las retransmisiones en televisión, cómo podemos mejorar la experiencia de usuario, todas esas técnicas de realidad aumentada. Y ha habido una entrevista en Vamos con un holograma a William José cuando vino a jugar al Bernabéu, y me gustaría que hiciéramos un poco de la bola de rapel
y si en cuánto tardaríamos, Cristian, o qué posibilidades habría del hecho, como existe por ejemplo en la NBA, de que tú estás viendo la retransmisión con la ESPN Second Court y puedes poner la probabilidad de acierto desde una determinada zona. MediaCoach está impulsando todas las líneas tácticas, mapas de calor. ¿Y cómo ves un poco ese futuro? ¿Habrá una experiencia de usuario mayor, un botoncito en la tele para ver ad hoc lo que tú quieras, la pulsación de un jugador al tirar el penalti? No sé, como decías, la NBA es el líder en esto, ¿no? Y hay aplicaciones que bueno, ves a los jugadores por la pista, ¿no? Durante el partido y ves un numerito arriba, ¿no? Que bueno, te viene a decir cuál es la probabilidad de que enceste desde ese punto, dependiendo de la distancia de la canasta, de los jugadores que tenga alrededor, ¿no? de su porcentaje de tiro. Y bueno, la verdad es que la verdadera barrera, en mi opinión, de que eso llegue al mundo del fútbol es la inmediatez de los datos, ¿no? Por ejemplo, bueno, distintas empresas de datos, pues dependiendo de su cobertura también te dan las ligas, te dan los datos con un delay, ¿no? Con una diferencia de tiempo que no es útil para mostrarte en directo en un partido de fútbol el porcentaje de acierto que tendría, ¿no? Los goles esperados que tendría un tiro, ¿no? Haría falta que fuera prácticamente en tiempo real. Esto también depende de cómo son recolectados esos datos, ¿no? Porque hay diferentes técnicas, depende de la empresa. Algunas de ellas son manuales, quiero decir, tienen a 2 o 3 personas viendo el partido y te ponen desde qué punto ha sido el tiro, ¿no? Y todas las variables, como con qué parte del cuerpo ha sido, bueno, las opciones que tiene delante, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente haría falta un proveedor con una inmediatez extrema para que, bueno, para primero que a una empresa como nosotros nos lleguen los datos y a partir de ahí calcular el dato de goles esperados, que eso, bueno, que eso es prácticamente automático, ¿no? Pero haría falta tener los datos al momento. Me dejas perfecto el argumento porque la Liga se ha decidido por su proveedor de tracking por ser el que más cerca está del near real time y al parecer van a evolucionar de pasar de cuarta a quinta generación. ¿Qué nos puedes indicar, Silvestre? Pues bueno, desde la Liga, las inversiones que tenemos que hacer para poner cámaras en el estadio, para hacer el seguimiento de los jugadores de tracking, que en nuestro caso son las cámaras de Caironeo, es una empresa sueca. Estamos este año en pleno proceso de renovación de la generación 4, que eran 2 pares de 3 cámaras, a la generación 5, que son 2 pares de 3 cámaras en cada lado del campo y 2 pares de 2 cámaras en las líneas de portería, que eso te genera una fiabilidad del dato llegando al 100%. ¿Vale? Mira, el otro día estamos trabajando mucho en mejorar realmente el máximo valor que tiene la Liga es la retransmisión de televisión. Entonces, como habréis visto, pues la iluminación de los estadios, hay gente que se ocupa del césped, están las cámaras 360, las cámaras aéreas. Estamos trabajando mucho en mejorar la experiencia de los datos en la retransmisión para ayudar a que se comprenda mejor el fútbol, ¿vale? Con las nuevas cámaras, con los nuevos sistemas, la fiabilidad será mayor. El otro día del partido de Barcelona hicieron un grafismo, ¿vale? Hicieron un grafismo de disposición táctica con un triangulito. Si os fijáis, un segundo antes de que quitasen el grafismo fue porque pasó un jugador por delante del otro y la línea táctica se movió con el jugador, ¿vale? Entonces eso para un realizador de televisión es algo que no le puede pasar. Con la nueva generación de cámaras, este tipo de oclusiones no nos va a pasar porque las cámaras, al hacer el stitching de todo, ese tipo de problemas, al poner en tiempo real, que lo podemos hacer en tiempo real, va a desaparecer y veremos más temas tácticos dentro de lo que es la retransmisión de televisión. El problema que tiene esto es que el workflow global, para que eso se pueda mostrar en televisión, es complejo. Yo os invito, me gustaría invitaros, quiero decir, a estar en una unidad móvil con el realizador de televisión, la tensión y la cantidad de decisiones que tiene que tomar el realizador de ponme la cámara 1, la 2, hay 3 operadores haciendo las repeticiones, un operador centralizado en Barcelona metiendo los grafismos, es decir, todo ese workflow de gestión para tú meter en tiempo real un grafismo sobre impresionar la imagen es bastante complejo,
¿vale? Estamos trabajando mucho. Este año pues habéis visto que están los mapas de calor y estamos trabajando más para que ese mapa de calor pues salga con los kilómetros que ha recorrido. Hay integraciones. La tecnología está, las herramientas están, pero todo el engranaje necesario para que en la retransmisión en tiempo real, sin errores, porque lo ven millones de personas, podamos ver más grafismos y más datos, que es lo que nos interesa a todos, estamos en proceso. Desde la Liga estamos impulsando también meter métricas que ayuden a explicar el fútbol desde un punto de vista más vuestro, más de analista, ¿vale? Hay una frase que decimos mucho últimamente que es, pues, dicen los periodistas, lo decían aquí hace un rato, pues qué bien la mueve este equipo. Pues nosotros a eso lo llamamos ritmo de circulación, que son el número de pases por minuto. Estamos intentando dar herramientas a los periodistas para que todos estos datos que vosotros trabajáis en la retransmisión lo puedan contar mejor y se vea gráficamente. Se está trabajando en ello y tendremos poco a poco mejoras, pero técnicamente la tecnología está, pero los workflows de trabajo de toda la gente involucrada para que en un momento dado se pinche una disposición táctica, etcétera, nos va a llevar un tiempo, pero yo estoy seguro que la temporada que viene con las nuevas cámaras veremos muchos más grafismos. Quizás no directamente en la televisión en tiempo real, pero sí en las repeticiones, que ya veis en algunas repeticiones que ponen algún grafismo, pues cada vez lo veremos más porque al final es lo que el público está demandando. Sin duda esa mejora en la experiencia de usuario hará más atractivo, sobre todo para el público más joven que está integrado, que es a la gente, la juventud, esa fase millennial, pues hará más atractiva y que el fan engagement resulte más atractivo. A nivel NAC Sport, llega el analista, se coloca en la regleta del estadio, tiene todos los elementos tecnológicos para dar soporte al banquillo. ¿Cuál es vuestra experiencia a nivel de clientes que os solicitan o cuáles son a nivel de retransmisión las cosas que os solicitan? Bueno, actualmente los clientes tienen que servirse de la imagen que sirve la cámara táctica que da la Liga. Y a partir de ahí, bueno, cada vez más están intentando empezar con la apertura a partir de esta temporada, de poder utilizar dispositivos en banquillo, de poder revisar, que esto ya, algunos ya lo venían haciendo desde hace años, un poco escondidas ahí, porque no estaba permitido y era de aquella manera, pero bueno, sobre todo en la que tenemos que trabajar, que no es una parte directa de NAC Sport, sino es una parte también de la parte de las comunicaciones internas, que las redes que tengan entre donde está situado el analista a donde tienen que llegar, pues puedan llegar los datos sin ningún problema. O sea, tenemos dos herramientas diferentes para poder utilizarlas, en la que te envía datos y vídeo, que ese vídeo también, otro problema que había antes era que tú ese vídeo cuando acababas de recibir el dato en el banquillo, cuando te perdías la red de conexión te quedabas fuera. Ahora ya lo que hacemos es que en el receptor o en el dispositivo que tienes en el banquillo puedas tener esas imágenes almacenadas físicamente, con lo cual te puedes ir a cualquier sitio y puedes revisar esas imágenes, ¿no? A través del etiquetado que tú vas haciendo en tiempo real, puedes guardar aquellas imágenes que para ti ya sabes que van a ser importantes para poder mostrar en el descanso. Y eso sobre todo es lo que más estamos intentando, dar fiabilidad y dar test, ¿no? Cada vez están pidiendo también más diferentes ángulos, se está trabajando, en otros países trabajan a piñón todos los equipos con al menos 2 o 3 ángulos del partido al mismo tiempo, etiquetando sobre 2 o 3 ángulos y pudiendo variar, pues ahora este corte en concreto no lo quiero ver de esta cámara, lo quiero ver de este otro, el poder ver el mismo corte 2 veces en una cámara y la otra, o ver las 2 cámaras al mismo tiempo, y estamos trabajando en ese tipo de herramientas para que se puedan disfrutar en tiempo real, tanto en tiempo real en el banquillo como que lo puedan disfrutar después en el descanso, que es donde da esa mayor utilidad el entrenador a ese mensaje rápido en el descanso del partido. Claro, ahí ya depende del presupuesto del equipo para tener 2, 3 analistas en vivo. Yo he visto ejemplos del Liverpool en multiangular, con NAC Sport. Por eso, pero si ya el esfuerzo económico es en el recurso humano, en el técnico somos bastante asequibles. Compatible 100%. En cuanto a mejora de la experiencia de usuario, Manuel, ¿Bisoccer ofrece algún tipo de API en vivo que pudiera ser integrada con retransmisiones televisivas, o bien cosas de las que se ha mencionado desde DribLab, lo que es la experiencia televisiva con un eventing, con que marque uno gol y salga pues los goles de la temporada? Sí que también mejoraría la experiencia de usuario en vídeos que yo he visto, por ejemplo, de
de MLS o un centro tecnológico en la Liga Mexicana que hacen repeticiones con mejora de experiencia de usuario y vídeo. Sí, nosotros, bueno, como servicio de API sí que ofrecemos infografía y videografía en tiempo real, y sí es verdad que somos proveedor de bastantes medios de comunicación de este producto, pero sobre todo se termina enfocando sobre todo al tema de redes sociales y para uso interno. Y después, sobre el tema, si hablamos puramente de las retransmisiones por televisión, yo sí que pienso que no deberíamos tampoco perder mucho la cabeza y ser conscientes de que al final el fútbol no es un deporte estadístico. Que es verdad que en el mercado americano, tanto NBA, NFL, están haciendo cosas que la verdad aportan muchísimo a lo que son las retransmisiones, pero al final son deportes estadísticos los que difieren mucho de lo que es el fútbol. Yo en el fútbol lo que sí vería que seguramente en un futuro puede ser algo que case muy bien con la tecnología que se está creando y con la experiencia de usuario de las personas de a pie que ven los partidos, sería que se utilizase todos los recursos que hemos estado hablando de mapas de calor, de estadística avanzada, pero a modo de second screen. Es decir, que al final, bueno, aquí casi todas las nuevas generaciones que vienen, si os fijáis, tienen bastantes dificultades en mantener la atención en una pantalla grande más de 5 minutos. Entonces sí que es verdad que a modo de second screen, por ejemplo, si un gran proveedor como un Movistar de turno creara una aplicación que se sincronizara con la propia imagen de la televisión y ahí tú de manera interactiva pudieses consultar las estadísticas de los jugadores, pudieses ver los mapas de calor y pudieses elegir, porque sí es verdad que creo que es bastante agresivo si seguimos metiendo en las retransmisiones de televisión las líneas del fuera de juego, las áreas que van dominando cada uno de los usuarios, porque para un sesgo grande de la población, que sería la gente más joven, sí que lo ven como algo atractivo y como algo que les llama la atención, pero hay otra mucha parte de la población que no lo ve tan atractivo. Yo muchas veces pongo un poco el símil de cuando hablo con directores deportivos o con entrenadores y al final utilizan, imagínate, la aplicación de iOS, porque tienen un iPhone. Entonces ellos muchas veces pues me preguntan por qué yo tengo un Android. Y entonces les digo, bueno, yo tengo un Android porque realmente el 95% de la cuota de uso de aplicaciones móviles a nivel mundial es de Android. Entonces, al final, la propia visión de la persona que está acostumbrada a utilizar un iPhone, pues le da a pensar de que ese porcentaje está mucho más igualado. Entonces, con esto haría la misma comparativa, que es verdad que a nosotros nos gustaría ver eso en televisión, pero si quisiéramos realmente que eso fuera bueno para lo que es la industria, nos tendríamos que preguntar qué es lo que le gustaría a la mayoría. Entonces creo que tendríamos que ir a algo menos agresivo como lo que he comentado de una second screen, ya sea en un dispositivo de teléfono móvil o en una tablet. Sí, mi comentario, y así lo inicié, era que fuera algo customizable, un botón como seleccionas audio, ambiente o la radio que más te guste, que sea posible ver solo el juego o ver líneas tácticas y distancias, porque ahí van a chocar la vieja escuela y los que les gusta un poco más experiencia de usuario, por lo tanto tampoco puedes cerrarte puertas o molestar a gente que solo quiera ver el partido. Sobre eso una anécdota muy graciosa, con un usuario de NAC Sport que aterriza a un entrenador en un club, llega, le hace el vídeo de 10 minutos y le mete infografías, todo eso de líneas, flechas, distancias defensivas, y el comentario fue, mira, quita todo eso y no me ensucies el juego, que me distraes a los jugadores. Luego habrá entrenadores que les guste esas infografías, por eso un poco están las dos corrientes. Checho, a nivel Opta, Stats Perform, ¿qué elementos podría añadir en real time con esos F24? Con un pequeño retraso, está claro, de unos segundos, pero ¿qué crees hacia dónde podría ir la televisión? Bueno, estamos hablando, como he dicho, es interesante lo que he comentado, porque, a ver, la televisión está claro que es el escaparate, nunca mejor dicho, porque se paga tanto de derechos que parece que es lo único, pero realmente un partido en España, un partido, la audiencia es 1 millón en los partidos del Madrid o del Barça. Luego el directo del Marca o del AS son 15 millones de personas. O sea que realmente es verdad que lo que paga la televisión por los derechos hace que sea el producto estrella, y mejorarlo, en nuestra empresa es algo básico, y de ahí se han desarrollado archivos que, como decía al principio,
sean más rápidos, porque el real time es lo que pides, más ligeros, más enfocados a televisión. El que comentabas de probabilidad de ganar, ya existe un archivo, lo vamos a usar en la Eurocopa, en directo, ya se ha usado en DAZN, en algunos partidos de la Premier. O sea, realmente enriquecer. También hasta dónde llegar, pues no sé, habría que ver la posibilidad de quitarlo y ponerlo. Yo creo que ahora mismo no es viable todavía con las Smart Television, se puede poner algunas cosas, pero claro, realmente ni las propias compañías que reciben las imágenes pueden tocarlas. O sea, que realmente eso es complicado. Pero está claro que la experiencia, quizá queremos tener eso que tenemos en la segunda pantalla, lo queremos tener en televisión. Y yo tampoco estoy seguro si es lo que quiere todo el mundo, pero sí es verdad que se pueden mejorar muchísimas cosas en cuanto a nosotros, mejorando la rapidez en esos archivos que ya los tenemos prácticamente para poner en directo los expected goals, la probabilidad de ganar y todo eso. Pero el siguiente, la parte importantísima es esta de los que no ven la televisión, o incluso la mitad de los que ven la televisión también están viendo la segunda pantalla. Perfecto. Y ya para terminar, desde el punto de vista físico, Alan, ¿tú crees factible o que le aportaría al espectador ver la velocidad instantánea de un jugador, o cosas que se han comentado por ahí de que la camiseta que viste el futbolista haga electrocardiogramas y nos permita saber el pulso para saber si las pulsaciones del jugador son aceleradas cuando lanza un penalti? ¿Qué tipo de opinión tienes sobre esos datos? ¿Son invasivos? ¿Aportarían al espectador? Claro, sí, la empresa también está moviéndose hacia esa dirección. El nuevo dispositivo Vector que salió en el verano viene con un peto que tiene electrocardiograma, en donde ya ya no hay ningún chip que tenga el jugador en la parte de enfrente, que obviamente es una queja muy común. Entonces creo que por primera vez, bueno, no sé si por primera vez en la historia, pero bueno, se va a empezar a generar muchísimos datos de frecuencia cardíaca en los partidos, que creo que no hay un histórico muy amplio de esto en las diferentes ligas del mundo. Y bueno, aunado a esto, la nueva tecnología también de LPS, que esto es ya no por medio de GPS que están a miles de kilómetros de distancia, pero sino por antenas que están alrededor del estadio, un estadio de fútbol entre 24 y 30 antenas, que es la tecnología más fiable que existe hoy en día del tema de tracking, ¿no? Entonces, si combinas estas dos tecnologías, además con la posibilidad de poder pasar toda esta información a la televisión en directo, creo que hay muchísimo potencial y también es, bueno, como creo que todos en este panel, hacia donde Catapult también se está moviendo con miras al futuro. Perfecto. Para cerrar y un breve resumen, vamos a hacer una intervención cada uno, indicando en una especie de titular si creéis recomendable una pequeña inversión en Big Data y cómo, orientado a vuestro día a día, podría tener un retorno de la inversión. Por ejemplo, con respecto al scouting, ¿qué posible aplicación podríamos ver? Yo creo que bueno, una inversión en Big Data, lo quiero enfocar al tema del mercado de transferencias, ¿no? Sí. Puede traerte un retorno en bastante corto plazo. Podemos ver los ejemplos ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, el tema, un gran ejemplo son las cláusulas, ¿no? Que ahora mismo, os voy a poner el ejemplo del Leganés, ¿no? Le han robado el delantero, le han quitado el delantero al Leganés, ¿no? Nesiri se ha ido a Sevilla y necesitan una respuesta automática, necesitan un delantero antes de final de temporada, ¿no? Entonces, bueno, el Big Data te puede abrir un abanico de opciones que quizá no tenías antes. Creo que te puede traer resultados a corto plazo y, bueno, creo que el impacto se ve más a medio o largo plazo, ¿no? Cuando al fin y al cabo esos jugadores han rendido, han estado 2-3 años en tu club y luego, pues bueno, has hecho dinero porque han rendido bien, ¿no? Era un buen fichaje, ¿no?
Entonces, sí, bueno, si en 2 años que pueda haber una ventana en 4 ventanas de mercado en el que un club puede fichar entre 15 y 25 jugadores, hay una gran diferencia que te salga bien el 90% de esos jugadores a que te salga bien el 60%, ¿no? Entonces creo que a largo plazo puede haber un gran impacto, especialmente en la Liga Española, por ejemplo, que es súper competitiva ahora, ¿no? Y los clubes más pequeños, pues sobre todo por su optimización, ¿no? en el mercado de fichajes, se van acercando cada vez más a los clubes con más dinero. Sin duda. Y Silvestre, a nivel competición entre ligas, el Big Data entiendo que a nivel búsqueda de nuevos mercados o fuente de retorno de inversión, ¿qué iniciativas de inversión? Ya sabéis que la Liga, el Big Data es una de las apuestas grandes de nuestro presidente. Y en el caso particular de las competiciones, nosotros hemos desarrollado un sandbox con todas las tecnologías y todos los datos de cada club que ponemos a disposición de cada club para que sus analistas, sin tener que hacer grandes inversiones por parte del club, en montarse tecnologías, etcétera, entren a un entorno para analizar todos los datos de su club a nivel desde el tracking, el eventing, comparativas, etcétera. O sea, creemos, de hecho, en el Big Data en muchos ámbitos de la Liga, como decía antes Ricardo, porque el presidente Tebas está invirtiendo en ese aspecto en particular en muchas áreas tecnológicas de la Liga, y desde nuestro nivel de responsabilidad ya tenemos, y de hecho tenemos un grupo de 7 o 8 clubs que ya están como grupo de trabajo entrando en esos sandbox a hacer sus propios análisis muy particulares de la personalización que quiere cada club de los análisis de datos. Y bueno, con esta jornada de nuevos analistas que van a salir de la universidad, estamos convencidos que poco a poco este mensaje va a calar y todos los clubes acabarán con gente como vosotros analizando datos para personalizarlos a las necesidades de cada club. O sea que la inversión está y esperemos rentabilizarla de aquí a unos años. A nivel videoetiquetado subjetivo, Frank, yo considero bastante importante el hecho de que en clubes con metodología, con el mismo lenguaje todos, vayan almacenando o tengan una inversión almacenando todos los partidos cortados por toda la plantilla y vayan almacenando ese histórico. ¿Qué tipo de mejoras o esa inversión la ves factible de mejoras de futuro? Seguro. Yo creo que pioneros con nuestra herramienta, y que el primer club que nosotros vimos me resultó antes llamativo, Monchi, cuando hablaba del tema de las categorías de formación, ¿no? Es real, no es que haya dicho, no, también lo hacemos con los de abajo para tapar. Nosotros estamos trabajando con Sevilla, fue el primer departamento estructurado en base a lo que se hace en el primer equipo y lo que se busca en el primer equipo, donde se empezaban a buscar, a parametrizar todos los datos que ellos querían tener, y empezaban pues desde benjamines a analizar, todo, etiquetar. Empezaron al principio sobre todo con el tema de partidos, estoy hablando de hace 6 años o por ahí, y han ido en el día a día al entrenamiento, y ya no solamente evidentemente el Sevilla, sino de Betis, Atlético de Madrid, Español, bueno, podemos decir unas cuantas. Yo creo que cada vez lo que estamos hablando, ¿no? La gente se está dando cuenta que ese dato, ese seguimiento es rentable. También me hizo gracia porque el comentario que hizo Monchi respecto a si tienes buenos datos, tomas mejores decisiones, pues ese es un claim que tenemos nosotros en la empresa desde el principio, ¿no? De buen dato te dará las mejores decisiones posibles, y siempre mejores decisiones o buenas decisiones te van a hacer que rentablemente lo puedas valorar, ¿no? Sí, sin duda esa información histórica propia de tu club, con el nombre y buscando una filosofía y mismo estilo de juego es importante. A nivel, Manuel, B-Soccer, supongo que la inversión en la infraestructura que tendréis por debajo, sistemas cloud, será lógicamente importante. Sí, bueno, nosotros en B-Soccer sí que hace 3 años aproximadamente decidimos abrir un nuevo proyecto que se llama ProFootball DB. Entonces el proyecto que surgió de la necesidad que muchos clubes o muchos profesionales del fútbol nos pedían información más avanzada, y sí es verdad que se salía un poco del nicho al que nos queríamos enfocar en lo que es la aplicación. Entonces, a través de esa herramienta sí que, en base a lo que has comentado, porque esta sería nuestra herramienta Big Data de lo que has comentado de retorno de inversión, sí que, por ejemplo, por comentar un par de casos prácticos, tenemos, por ejemplo, valorados los 600.000 jugadores que están jugando ahora mismo en activo de primera a novena competición a nivel mundial. Los tenemos con una valoración objetiva del mercado, que lo hemos hecho en base al precio histórico que se ha pagado en los traspasos y a las competiciones en las que juegan.
Y entonces, por ejemplo, lo que hacemos es comparar esa valoración que nosotros tenemos, que es totalmente objetiva, con la valoración que hacen otros servicios, como puede ser Transfer Market o CIES. Entonces, al final, por ejemplo, la valoración de Transfer Market, yo imagino muchos de vosotros lo sabéis, está muy supeditada a cuánto se está dispuesto a pagar por un jugador. Por ejemplo, Vinicius, cuando fichó por el Real Madrid, a lo mejor tenía una valoración de mercado en Transfer Market de 7 millones, pero en el momento en el que se supo que había oferta del Real Madrid o que se iba a cerrar el traspaso por 40, pasó directamente a costar 40. ¿Significa eso que Vinicius cuesta 40 millones? No. Significa que alguien está dispuesto a pagar 40 millones. Entonces nosotros con ese indicador, en nuestro indicador, digamos que se mantendría virgen y seguiría diciendo que Vinicius costaría 7 millones y medio, 9 millones cuando debutó, 15, lo que fuera. Entonces lo que vamos haciendo es vamos viendo cuáles son los jugadores infravalorados por el mercado y supravalorados por el mercado. Entonces te dan un indicativo muy bueno. Y después, por poner un ejemplo de algo de lo que no se está hablando mucho, que sería ya de competiciones inferiores, nosotros estamos trabajando con aproximadamente 30 clubes de primer nivel y en todos los países, aunque principalmente en España donde tenemos más clientes, pero también estamos muy comprometidos con lo que es el fútbol un poco amateur. Y entonces hicimos una prueba con un club que está cerca de donde yo nací, que se llama El Palo, ¿vale? Entonces con este club vimos de qué manera podíamos, con la información, digamos, del Big Data, se le podría ayudar a un club con esas necesidades. Entonces me reuní con el director deportivo y le dije que creía que podíamos hacer. Entonces él vio algo muy curioso, que fue que claro, que él necesitaba jugadores que fueran de la zona de Málaga, porque al final a un jugador de Granada no lo iba a poder convencer, por poco que cobrara o porque al final no iba a poder tener casa y no se iba a poder desplazar. Entonces las herramientas de filtrados que tenemos, le hice filtros para que pudiese decir la distancia de la que quiere de un punto geográfico, y entonces de esa manera, por ejemplo, en este mercado, bueno, el pasado verano hizo 2 contrataciones de jugadores que estaban fuera de lo que es la zona de Andalucía y eran de Málaga. Y al final se habla con los jugadores y efectivamente tú los llamas, se extrañan por cómo sabes tú que es de origen malagueño y que tiene casa en Málaga. Entonces se les explicó un poco el tema y al final se vinieron, y son jugadores que ahora mismo hay equipos el equipo está ahora mismo en tercera división y hay equipos de segunda división B que en este mercado de invierno pues se ha interesado bastante, y también nos ha preguntado cómo habéis conseguido detectar a estos jóvenes talentos. Entonces un poco por poner un caso práctico de lo que podría ser el uso del Big Data y el retorno tanto de inversión económica como de algo tan intangible como lo que he comentado. Un factor muy importante a la hora del scouting, si el jugador es del área cercana, va a estar cerca de su familia, va a estar cómodo, va a poder ver a su familia y su entorno cercano, y eso es algo positivo que hay que valorar siempre a la hora de fichar. A nivel retorno de la inversión, un Stats Perform con clientes y soluciones de todo tipo, como Dazn o clientes del área del mundo de las apuestas. ¿Cuál el retorno de la inversión que nos puedes...? Bueno, lógicamente la empresa busca el retorno constante, ¿no? O sea, has dado una cosa que no es el tema aquí, desde las apuestas, pero hay un mercado impresionante, son unos datos distintos a los que se cogen para las estadísticas de fútbol que se cogen en los estadios, pero realmente a nadie se le escapa que ahí hay un mundo. Ahora están los aconsejadores, los tippers o como se llaman tippers, que están buscando la fórmula mágica para, a través de los datos, dar apuestas y tal. O sea, hay un mercado. Nosotros tenemos numerosas áreas. O sea, es decir, el Big Data no es que haya venido para quedarse, es algo que ya está en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, y es algo que simplemente tener mejores herramientas y al final, como en todos los ámbitos, los que mejor analicen esos datos serán los que triunfen. Hemos hablado aquí de que el Barça, el Madrid no necesitan tal, pues bueno, por desgracia también hacen fichajes malos o que no son lo que esperaban, ¿no? Entonces, realmente también hay otra incidencia, no son solo los datos deportivos. Nosotros también, en su momento, cuando intentamos hacer bases de datos, los entrenadores querían meter otras variables cualitativas, porque, en fin, hemos hablado aquí de la cercanía a tal, la familia, o sea, muchísimas cosas que al final en el análisis de un fichaje, pues, a ver, son seres humanos que influyen, ¿no? Pero vamos, el Big Data es algo que ha llegado al fútbol un poco más tarde que en otros deportes, como hemos visto, pero que
que va a estar para quedarse sin duda. Y el retorno de la inversión, para terminar más claro en el mundo del tema físico y condicional, es tener todos los jugadores disponibles, porque el fichaje más caro es aquel que está lesionado. ¿Cuál es tu experiencia o en qué mejora, qué retorno de la inversión tiene para un club el Big Data? Claro, claro. Bueno, hace un momento mencionó Monchi, en Sevilla, tema de lesiones, el año pasado estimaron un costo aproximado de 30 millones, ¿no? ¿Cómo poder reducir eso? A través de las tecnologías, de los monitoreos. Creo que lo que buscan hacer muchos clubes es tener un sistema de alertas, un sistema de semáforos también, por así decirlo, donde si está en riesgo el jugador en las distintas métricas, te arroja un rojo, un amarillo. De nuevo, mencionando el sistema de Catapult de AMS, se busca que no solamente el tema físico, pero que en cualquier otro métrica como análisis de orina o analíticas de sangre, donde se pueden encontrar también ciertos parámetros, poder conjuntarlos todos en un mismo sistema para poder tomar las mejores decisiones en cuanto al entrenamiento de esos jugadores, ¿no? Y también, por otro lado, no solamente el tema de prevención de lesiones, pero el tema de rendimiento. A mí me ha tocado que, bueno, desde la dirección deportiva les interesan mucho los datos, ¿no? Y sobre todo el dato histórico, cómo va evolucionando el jugador, y a la hora de que tiene que firmar contrato, pues cómo está el jugador en ese momento, en qué situación se encuentra y cuál es su evolución, ¿no? Cuál es su tendencia hacia el futuro. Y creo que de esa manera pues también puede impactar al club económicamente, pues mostrarle al jugador con evidencia pues por qué se merece más o menos, etcétera, ¿no? Perfecto. Bueno, pues para cerrar pido un aplauso para todos los ponentes. Esperamos que les haya gustado.